Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Hoy no he podido grabaros el amanecer como hago siempre porque está muy oscuro y os he grabado pues a mitad de mañana, pero el vídeo no empieza aquí. Pero no quería hacer esa introducción fría entre, no sé, salir directamente yo. No sé, estoy acostumbrada a mostraros un poquito así de naturaleza. Aquí soy yo preparándome el día. Normalmente lo hago por la noche, pero ayer no lo pude hacer y lo he tenido que preparar hoy por la mañana. A veces pasa que no hay tiempo o llego cansada y no me apetece. Oye, ¿qué vamos a hacer? Y como yo soy madrugadora, pues lo estoy preparando. Estos serán sobre las 4:30, 5 de la mañana. Madrugo mucho, siempre he sido así. Menos cuando estoy un poquito el cambio de estación, que me cuesta un poco, pero luego ya vuelvo otra vez a mis andadas. Había pronóstico de lluvia y entre los tendederos, eso que me ahorré, que no será la primera noche que oigo ruido de que está lloviendo y tengo que subir corriendo a recoger la ropa. Pero esta vez fui previsora. Una vez que ya me he organizado el día y sé lo que quiero realizar, pues voy a empezar pues con lo básico, que es recoger la casa, todo lo que está en medio. Y una vez que estoy en esta estancia, pues aprovecho y voy a limpiarle el polvo por encima. Ya os comenté, es una rutina de mantenimiento. Voy a limpiar por tareas. Nada, es lo que he tardado en hacer esto media horita. O sea, y ya lo tengo listo. Voy a recoger la ropa que esté seca y si puedo quitar pues un tendedero del medio, pues lo quito. Va a seguir lloviendo durante el día, o sea que pues nada, paciencia, a que se vaya secando poco a poco. Aquí estos son las 7 de la mañana para que veáis que es que hoy no ha habido amanecer ni ha habido nada. Estos días así de lluvia
me recuerdan a cuando era pequeña. No sé si alguna de vosotras se acordará o si lo hacía cuando era pequeña, ir a buscar caracoles por los bordes de los caminos. Me acuerdo, qué pasada, íbamos un montón de niños y también adultos, claro. Pero bueno, pasemos al vídeo, dejemos los recuerdos ahí, en recuerdos. Y aquí ya me veis que, pues que me he duchado, me he arreglado, he acabado lo básico y me voy a tirar todo el día en la cocina. Y diréis, ¿todo el día en la cocina, Elena? Esto no puede ser, algo te ha pasado. Sí, me ha pasado. Han operado a mi marido. Nada, es cirugía sin ingreso, pero bueno, va a estar unos días convalecientes. Se tenía que haber operado hace unas semanas, pero había huelga, no lo operaron y lo llamaron hace unos días. Y bueno, pues va a haber cambios en lo que va a ser nuestras navidades. No vamos a hacer una celebración con muchos invitados porque yo no podría asimilar pues lo que eso supondría. Pensad que nosotros hacemos un equipo, él cocina, yo hago repostería y preparo la casa. Él hace la compra, bueno, pues que nos compaginamos. Y bueno, pues seré invitada. Hablas con tu familia, que para eso está, y te apoya pues en estos momentos. Y entonces pues yo voy a tener unas navidades un poquito más tranquilitas. Iré a cenar y a comer pues los días puntuales a casa de mi familia y en casa pues haremos alguna celebración pues nosotros, los cuatro. Que lo bueno, pues que grabaré vídeo de lo que haga. Nada, como habéis visto, pues me he preparado mi desayuno. Voy a desayunar y luego pues seguiré con lo que hoy tengo programado para hacer en casa. Os digo lo que voy a cocinar. Aparte de que me estáis viendo mi desayuno, que es una tortilla con tomate y un aguacate. Para comer, hoy es viernes, mis hijos comerán salmón con miel y limón y arroz basmati. A mí, como es un día de lluvia, me apetece un caldo, lo tomaré sin pasta y pollo a la plancha. Mi marido quiere la sopa, también le apetece, con unos galets y el pollo rebozado. No sé si os pasará a vosotras, pero a mí cuando llueve y hay esta humedad, mira, me apetece un caldo. Para mí es como si fuera sagrado. Mira, no sé por qué, pero mira, me encanta. Siempre, desde pequeña.
Y me diréis que estoy comiendo de pie. Sí. ¿Por qué? Porque me apetece oír la lluvia y el olor a tierra mojada. Ay, mira, me gusta. No me digáis el por qué. Y pues oye, pues disfrutar, como no he podido salir con mi té al jardín, pues es una manera como de estar un poco conectada con la naturaleza, ¿no? De un poquito entre fuera y dentro. Y una vez después de desayunar, recoger la cocina, ¿no? De verlo todo ordenado, todo está en orden. Me veis que voy mirando por la ventana porque como lo han operado así sin esperarlo en tan pocos días de aviso, pues teníamos pendiente que puedo de retirar algunas cosas del jardín. Y bueno, mis hijos y yo pues vamos a asimilar un poco las tareas que él hace en el jardín. No vamos a hacer grandes cosas, pero sí recogerlo un poquito y que se vea pues pulido. Pero antes de seguir con mis tareas, me voy a dejar preparada la masa de unas galletas Linzer. Son estas que se rellenan de mermelada. Yo no las voy a rellenar de mermelada porque tenía pensado de hacer mermelada, pero no me quiero complicar. Ya os digo que estoy siendo muy práctica y muy realista. Y no me quiero embarcar en más de lo que puedo abarcar. Una vez he preparado los ingredientes de la masa de las galletas, uno de mis hijos se ha de marchar y va a comer más temprano. El resto de la familia pues comeremos más tarde. Y ya pues una vez le he hecho la comida, pues recoger los platos. No sé, es algo que, ¿sabes? No dejarlo para más tarde, ir fregando mientras voy haciendo. Así siempre tengo la sensación de tener control sobre la situación. Y son cosas que me gustan hacer y me dan mucha tranquilidad. No sé, es como que me relajan.
Os diré los ingredientes de la receta de las galletas Linzer por si alguna se anima a hacerla. Están muy ricas, ¿eh? Son 350 gramos de harina normal, 200 de mantequilla a temperatura ambiente, 150 de azúcar glass, un huevo, la ralladura de un limón, un chorrito de esencia de vainilla y yo pongo una cucharadita de jengibre. Si queréis le podéis poner canela. También podéis hacer la mitad de harina normal y la otra mitad de harina de almendra. Hay muchas versiones, esta es la mía, la más sencilla. Y ya os digo, no voy a ponerle mermelada, le pondré cobertura de chocolate, que a mis hijos les gusta más. Y dato importante, si le ponéis mermelada, que sea para consumo rápido. ¿Por qué? Porque si no reblandecerá la galleta y perderá pues lo crujiente que es, porque es muy crujiente. Y no sé si os pasa a vosotras, pero a mí cuidar todos estos pequeños detalles me encanta. No sé, ser tan hogareña, tan... A ver, no es perfeccionista porque no lo soy. Ya os digo que tengo memoria de pez. Y muchas veces cuando cocino ya me veis que me equivoco y bastante. Pero, no sé, el estar pendiente de estas cosas, no sé, soy quizás un poco caprichosa, pero es que me encanta. ¿Y qué os puedo decir? Me encanta complicarme la vida. Pero en estas cosas, no me digáis por qué, pero yo sacar el rodillo, sacar la amasadora o hacerlo a mano, que hago muchas cosas a mano y tengo más máquinas, pero no sé, todo esto me... Quizás porque a lo mejor no siempre ha sido así, pero no sé, me encanta, me llena de felicidad y me gusta compartirlo. ¿Qué quieres que os diga? Aquí ya he puesto el caldo a calentarse, pero quería comentaros que en el pan rallado pongo, ¿cómo se llama? El queso este, parmigiano, y le da un saborcito, ¿sabes? O pongo picolino también, rallado, y lo mezclo con el pan rallado y luego pues empano el pollo. Está muy bueno, ¿eh? Os lo recomiendo.
El pollo lo taparé mientras pongo la pasta en el caldo. Mi marido la comerá con pasta, quería, ¿cómo se llama? Galets. Y yo por la dieta pues sin pasta. Lo que es la masa de la galleta, antes de meterla en la nevera, la estiro. ¿Por qué? Porque luego es mucho más fácil pues trabajarla. Porque si la pones en bloque en la nevera, luego pues tendrás que dar golpes para que puedas estirarla. Y así de esa manera pues la enfrío y luego cojo con mi molde y le doy forma. Ahora pues uno de mis hijos le ha llevado la comida a su padre, que era lo que servía. Y yo ahora voy a preparar pues la comida de mi otro hijo, que yo comeré con él. Ya la cocina se me está haciendo pesada. Si me veis la cara de circunstancia. Y bueno, ha dejado de llover, o sea que voy a poder salir al jardín, que eso a veces hace mucho, el salir y despejarte un poquito. Lo que haré en el jardín pues es recoger lo que está por medio. Ahora me veis recogiendo las naranjas, hay algunas que las podré aprovechar y otras pues las tendré que tirar. Pero bueno, así por encima será pues recoger el jardín, que se vea pues pulidito, porque quieras o no es como la casa. Si lo vas dejando se te va acumulando, pero si ves ya un poco por medio y vas recogiendo como que lo mantienes durante más tiempo. Y luego me encanta. Después de llover, ahora está empezando a lloviznear, cae esta lluvia así flojita, suave, y me encanta. El olor a tierra mojada, verlo todo húmedo, gotas en las plantas, en los frutos, no sé, lo encuentro agradable, hogareño, que me apetece estar.
Y antes de hornear las galletas, pues colocar las sartenes, lo que he utilizado, como un pequeño ritual, ¿no? De aquello de que ya vas acabando tu día y ya, porque esta noche vamos a cenar bikinis, ya os digo. He cocinado bastante, o sea que hoy esta noche algo sencillito que se hace en la sandwichera y visto y no visto. Y como soy una mujer muy previsora y sé que voy a tener visitas, pues oye, anda que no voy a quedar yo bien cuando le saque unas galletas caseras. No me he matado con el molde. He cogido el envase donde hago los culán y nada, he hecho así clac clac. Digo, mira, no me voy a poner a buscar moldes ni historias. Voy rápido. Simplemente, oye, si saco un café o un té, quedar como una reina con unas galletas caseras recién hechas. Y lo más maravilloso de todo, y lo voy a recalcar, llover, frío, humedad, niebla, el horno caliente y el olor a galletas. De verdad, una triunfada para mí, me encanta. Y el vídeo pues ya está llegando a su fin, pero bueno, quería despedirme de vosotras y vosotros y desearos las mejores fiestas, un feliz año, una Navidad maravillosa, que estéis rodeados de vuestros familiares, que seáis muy felices y que bueno, pues que el año que entre pues lo sigamos compartiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.